El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño desde Puerto Rico, Yauco, transmitiendo para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, aún hasta el continente africano. Nuestra más grande satisfacción es llegar a los 5 continentes. Inclusive tenemos un sexto continente que es la Antártida, aunque no esté poblado, pero nuestra mayor satisfacción es llegar hasta allí, hasta la Antártida. Porque la palabra dice que la tierra, toda la tierra se llenará del conocimiento de su gloria, conocimiento de Dios. Y esa es nuestra más grande satisfacción como maestro de la palabra, estudioso de las Escrituras, descubrir la verdad del reino, la verdad verdadera, el pensamiento de Dios y transmitirlas de una forma diluida, eso que está revelado, que se me sea iluminado y poderla transmitir, presentar como gran iluminación del Espíritu para la edificación, la exhortación y la consolación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra gran responsabilidad. De modo que transmitimos para un mundo, por ende internacional, pasando fronteras, llegando hasta donde Dios nos pueda llevar o Dios pueda llevar su palabra. Quiero presentar un tema en esta oportunidad que ha sido muy, no sé si decirlo, muy olvidado. Más bien, muy poco presentado como estudio, como predicación en el seno de nuestras congregaciones. Y la causa de esto es que, primero, la Biblia da muy poca información en relación a la persona del Verbo, que es lo que quiero tratar. Da muy poca información a la persona del Verbo. Solo Juan es el único que escribe en relación a él y lo hace por 5 oportunidades en sus cartas. Segundo, que para presentar un buen tema en nuestras congregaciones, preciso, conciso, detallado, hay que hacer una exégesis de las Escrituras, hacer un estudio preciso, conciso, detallado, para descubrir el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Y eso viene como producto de estudiar, por ende, pero no solamente de estudiar, sino de saber hacerlo. Y una de las cosas que tenemos en nuestras congregaciones es lamentable que la mayoría de nuestros ministerios, no todos, pero los hay, la mayoría de nuestros ministerios no saben estudiar las Escrituras. No conocen los códigos, reglas y principios de interpretación que presenta la hermenéutica como ciencia para hacer un buen estudio de las Escrituras. Por ende, para muchos de estos ministerios, a ellos no les hace falta hermenéutica porque el Espíritu Santo es suficiente. Sin embargo, cuando haces un análisis a los estudios que Jesús da, que dan los profetas y que dan los apóstoles, ellos usaron la hermenéutica como código de interpretación bíblica. Pero eso la gente no lo toma en cuenta, nuestros ministerios no lo toman en cuenta, a ellos no les importa eso, simplemente abren la Biblia, leen y lo que hacen es que dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Eso es un grave problema que tenemos en nuestras congregaciones. En relación a la figura del verbo, Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a hacer un estudio, de la persona del verbo, nos da un poquito de tiempo para proseguir con el estudio de lo que es la unión hipostática. Esa unión hipostática es la unión de dos naturalezas, la humana, o la divina y la humana, porque el verbo que se hizo carne, una carne se hizo verbo, el verbo se hizo carne, la divina y la humana, y pasaron a ser una sola naturaleza, un ser llamado es el Theanthropos, el Dios hombre. Esa unión de lo divino y lo humano se llama la unión hipostática, es la unión indisoluble, individible, ¿ya? Que se dio como resultado de la humillación de Dios en el verbo. Yo tengo un tema acerca de lo que es la humillación de Dios en el verbo, muy bueno,
como para que la figura del Theanthropos se diera en la escena, que es Jesús, el verbo encarnado, tuvo primero que ver una humillación de Dios en el verbo. Ahora, dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios mismo, ya que el verbo es Dios. Mira, la teología en todas sus extensiones no ha podido dar un concepto preciso y conciso de lo que es la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existe muy poca información, como lo dije. Juan es el único escritor que se refirió al verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo 5 veces o en 5 versículos de sus libros se refiere a este punto, que es Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Juan 1.1, Primera de Juan 5.7 y Apocalipsis 19.13. Del verbo nosotros podemos decir, primero, que en varias ocasiones hizo su aparición en el Antiguo Testamento en la figura del ángel de Jehová. Voy a demostrar por la palabra, bíblicamente, haciendo un estudio preciso, conciso y detallado, con ustedes que me están escuchando y me acompañan. Voy a demostrar que la figura del ángel de Jehová es una teofanía del verbo en el Antiguo Testamento. Ahora, no me abandonen, siga el estudio, tome lápiz, tome papel, que ese sentadito allí para que usted se dé cuenta de las verdades del reino que están aquí, que están acá, no ocultas ni escondidas, están allí reveladas. Lo que nos falta es iluminación de esas verdades que ya están allí escritas. Vaya siguiéndome, vaya siguiéndome. Entonces, de la persona del verbo, además de entender y de conocer que hizo su aparición en el Antiguo Testamento, en la figura del ángel de Jehová, podemos decir que es Dios, según Juan 1.1. Es Dios, por sí es Dios. Segundo, formó parte de la creación, según Juan 1.3, Hebreos 1.3, Salmos 33.6. Sostuvo y sustenta el universo, según Colosenses 1.17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico, Primera de Juan 1.2, 5.7. Y formó parte de la encarnación, según Juan 1.14. Ahora, debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales. El término que aparece es logos, del hebreo dabar, pero aquí en otro Testamento es logos, traducido como palabra. Y esta acepción no está expresada en forma gramatical, sino como el contenido o pensamiento transmitido. Es decir, es la expresión de Dios siendo Dios mismo. El logo es la totalidad del Dios. El logos es la totalidad del gran yo soy. ¿Ya? Ahora, vamos a esto de que el ángel de Jehová es una teofanía del verbo en el Antiguo Testamento. Vamos a analizarlo. Vamos a meternos, vamos a estudiar, vamos a las escrituras. Vaya haciéndome seguimiento, quédese conmigo, busque un papelito, un lápiz, quédese allí. Vaya colocándole pausa al mensaje, usted sabe, para ir deteniéndose, buscando las escrituras. Vamos a ir analizando. Y si usted consigue alguna contradicción, algún error, que el maestro Briceño entró en falsa doctrina, pues yo le agradecería que se comunicara conmigo y me demostrara que estoy equivocado y yo no tengo problemas con retractarme. Lo que dijo Martín Lutero al clero, al catolicismo romano, dijo: demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y yo me retractaré de todas las cosas que he dicho y que he enseñado. Entonces, si usted me demuestra que estoy equivocado, no tengo problema con retractarme, pero demuéstremelo, llámeme, comuníquese conmigo, hágame un escrito a través del pie de ahí de a sus comentarios en YouTube, en Facebook, llámeme, la forma como usted quiera, pero corríjame, pero no me critique, ni se cierre las puertas a las grandes verdades que vamos a presentar ahora. Este tópico es de suma importancia abordarlo para desarrollar con fundamentos sólidos desde el punto de vista teológico el estudio de la persona del verbo. Esto es un estudio completo, que vamos a estar desarrollando en relación al verbo, todo lo que tiene que ver con el verbo, la encarnación del verbo, en qué consiste la humillación del verbo para hacerse carne, cómo se dio la encarnación del verbo, qué es la unión hipostática,
razones de la encarnación del verbo, el por qué tuvo que ser el verbo el que se encarnara, entre otras cosas que estaremos tocando. Preste atención ahora que vamos a comenzar presentando estas verdades en relación a la figura del ángel de Jehová como una teofanía del verbo en el Antiguo Testamento. Vamos a presentar estas verdades. La expresión ángel de Jehová aparece 58 veces en el Antiguo Testamento. En cuanto a la identificación de este ángel, en algunos textos parece ser de un ángel común que actúa como mensajero representante de Jehová, con quien tiene una relación como la que existe entre un soberano y su embajador, según Génesis 24:7, Zacarías 1:12-13. Pero hay casos en los que el ángel de Jehová se identifica con Dios mismo, lo que conduce a pensar que era una teofanía o aparición de Dios en forma visible o corpórea. Lo cierto del caso es que según algunos pasajes que ya lo vamos a analizar y por ciertas características que se dan en sus manifestaciones, el ángel de Jehová tiene, que lo vamos a estudiar, tiene que ser una de las tres personas de la deidad. O el ángel de Jehová es Jehová Dios, o el ángel de Jehová es el Verbo, o el ángel de Jehová es el Espíritu Santo. Uno de los tres tiene que ser. ¿Por qué, maestro? Según algunas características que se presentan o que se dan en él en su aparición y según alguna información que nos dan algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, según Génesis 32:30 y Oseas 12:14, el ángel de Jehová es Dios, forma parte y representa una de las personas de la Trinidad Divina. Vamos a analizar los pasajes en forma paralela. Vamos a ver. Génesis 32:30 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vamos ahora a leer Oseas 2, el capítulo 12, versos 3 y 4, para que usted vea la referencia que tiene con el que acabamos de leer, Génesis 32:30. Dice el texto así, en el seno materno, hablando de él, del vientre de su madre, tomó por el calcañar a su hermano, a Esaú. Está hablando del carácter de este hombre, de Jacob. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y dice, y con su poder venció al ángel. Hablando de lo que acabamos de presentar en Génesis 32:30, venció al ángel. Dice, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros, dice el texto. Como hay una comparación, dice que luchó con el ángel, venció al ángel, y aquí dice que venció, has vencido, has luchado con Jehová y has vencido a Jehová. Pero vamos a buscar otros textos que tienen relación todavía con la divinidad del ángel de Jehová, haciéndonos entender que es uno de los tres, o es Jehová Dios, o es el Verbo, o es el Espíritu Santo. Uno de los tres tiene que ser. Ahora, según el testimonio que está escrito
En Génesis, el capítulo 16, versos 7 al 13, Génesis 22, 11 al 18, Génesis 31, 11 al 13, y Jueces, el capítulo 13, verso 1 al 23, el ángel de Jehová se toma atribuciones que solo le son permitidas a Dios. Solo. Léalas y usted se dará cuenta que el ángel de Jehová se toma atribuciones que solamente le son permitidas a Dios. El ángel de Jehová tiene propiedades que solo le pertenecen a Dios. Por decir algo, una verdad que conseguí. Recibe adoración. Todos los ángeles que se inclinaron, o te voy a decir, todos los ángeles al cual los hombres se le inclinaron en las diferentes partes y testimonios de las escrituras, que eran ángeles comunes y corrientes, siempre le dijeron a los hombres: no te inclines y no me adores, porque yo soy consiervo. Yo también soy servidor como tú, yo me debo a Dios. El ángel de Jehová no, él recibe adoración, él no lo hace, él no impide que le adoren, él recibe adoración, él no impide reverencia ni honra, él recibe adoración porque tiene que ser uno de los tres. Ahora, para eso es esto, para descubrir quién es. Por ejemplo, en Números 22:31 dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaán. Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia, adoró y se inclinó sobre su rostro, adorando, reverenciando e inclinado ante el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no le dijo: no lo hagas, porque tiene que ser Dios. Uno de los tres es. Si usted va a Jueces, el capítulo 13, verso 17, dice: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, nosotros te honremos, te adoremos. El ángel de Jehová recibe adoración. ¿Quién es? Entonces, es Jehová Dios, es el Verbo, es el Santo. Para eso es, vamos a descubrir. El ángel de Jehová es omnipresente. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Salmo 34:7 dice esto: cómo el ángel de Jehová puede temer y defender a quien lo están temiendo al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo segundo, en la misma hora. ¿Cómo hace en diferentes lugares? ¿Cómo hace? Es omnipresente. Y el ángel de Jehová, según Éxodo 23, 20, 21, perdona pecado. El texto dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Ahora, mire las tres verdades innegables que hemos presentado. 1. Recibe adoración. 2. Es omnipresente. Y 3. Perdona pecado. Pero también, según los escritos de Génesis 16, 7, 13, 22, 11, 18, 31, 11, 13 y Jueces 13, 2, 23, el ángel de Jehová se toma atribuciones que solo son permitidas a Dios. Además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, porque ahora vamos a ver quién es. Ya sabemos que el ángel de Jehová es Dios, pero ¿quién de los tres es? ¿Es Jehová Dios? ¿Es el Verbo o es el Espíritu Santo? Vamos a descubrir cuál de los tres es. Ok, vamos a analizar. Además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo. O sea, sea Jehová Dios, el que nosotros tenemos ahora, que es nuestro Padre, porque en Zacarías se registra el ángel de Jehová teniendo una conversación con Jehová mismo. Oiga esto, preste atención a esto. Vuelvo a repetir, además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, porque en Zacarías se registra el ángel de Jehová teniendo una conversación o diálogo con Jehová Dios. Vamos a ver. Esto está en Zacarías, el capítulo 1, verso 9 al 13.
El texto dice, el otro caso relevante en relación al asunto que vengo tratando, porque lo mío es demostrar el ángel de Jehová no es Jehová, descartar eso por allí. Entonces nos quedaría o es el Verbo o es el Espíritu Santo. Aquí nos vamos a dar cuenta, según este pasaje, por igual el que presentamos y a otros que vamos a presentar, es que el ángel de Jehová y Jehová son dos personas diferentes. Entonces, el caso, otro caso relevante, lo tenemos cuando el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza, pero quien conversó con Moisés, quien compartió una conversación con Moisés, fue Jehová Dios, no fue el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le aparece a la zarza, llama la atención, pero quien imparte la conversación es Jehová Dios. Dice Éxodo, el capítulo 3, verso 1 al 4, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, ¿quién vio? Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme acá. Cuando aquí dice, y viendo Jehová, puede referirse a Jehová Dios o al ángel de Jehová. Pero aquí está la diferencia. Dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios. ¿Quién? Jehová Dios, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Observe que el ángel de Jehová se le llama la atención a Moisés en la zarza, se le aparece la zarza, pero quien imparte la conversación con Moisés es Jehová Dios, porque cuando usted sigue analizando el texto y un desarrollo donde dice yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y empieza a dar una serie de referencias que tienen que ver con el pasado de los patriarcas antes que él, y pues entendemos que quien comparte la conversación con Moisés es Jehová Dios, no el ángel de Jehová. Por igual en Números está sentado donde Jehová Dios abre los ojos de Balaam para que éste viera el ángel de Jehová que estaba al frente de él. Oiga, Jehová Dios abre los ojos de Balaam para que Balaam viese al ángel de Jehová que está al frente de él. Observe que el ángel de Jehová es el que está al frente con la espada desenvainada, pero Jehová es el que abre los ojos a Balaam. Dice en Números 22:31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en sus manos. O sea, el texto es claro, no podemos tener duda de que el ángel de Jehová ya entendemos que no es Jehová. Entonces, o es el Verbo o es el Espíritu Santo, pero vamos a ver, todavía nos falta estudiar. Por otra parte, observamos que por sí solo el término de Jehová que se consigue en los pasajes para hacer referencia al ángel, indica que se trata de una persona que viene en representación de otra. Es decir, si el ángel es de Jehová, significa que viene en representación de Jehová y que no sea Jehová mismo o no es Jehová mismo. Ahora bien, se descarta que el ángel, ya descartamos que el ángel de Jehová es Jehová, Jehová Dios, el que ahora es nuestro Padre. Eso lo descartamos. Ahora bien, vamos a ver, se descarta que el ángel de Jehová sea el Espíritu Santo. ¿Por qué, maestro? Vamos a ver los textos, ya que el Espíritu no toma forma corpórea. Además, en Números 22, 22, 23, 22, 22, 32, corrijo. En Números el capítulo 22, versos 22 al 32, y en Jueces el capítulo 13, verso 1 al 25, aparece la manifestación de las tres personas. Vaya y léalo. Aparece la manifestación de Jehová Dios, el ángel de Jehová
y el Espíritu Santo. Según estos pasajes, ¿cuáles? Número 22, 22, 32 y Jueces 13, 1, 25. Y nosotros que hemos estudiado, el ángel de Jehová es una teofanía y aparición del Verbo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová no es Jehová Dios, el que tenemos ahora como Padre, o el que es nuestro Padre. El ángel de Jehová no es el Espíritu Santo, que es el Consolador. El ángel de Jehová es una teofanía del Verbo, que fue el que se hizo carne, nació la figura del Teantropos, que es el Dios hombre, y esa figura está sentada a la diestra del Padre. O sea, voy a decir algo más fuerte, que esto va a convulsionar la teología de muchos. El ángel de Jehová ya no existe. Cuando usted dice, la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Esa fue una verdad circunstancial determinada para un tiempo, porque el ángel de Jehová, según lo que hemos estudiado, es Dios, o es Jehová Dios, o es el Verbo, o es el Espíritu Santo. Según lo que hemos estudiado, no es Jehová Dios, no es el Espíritu Santo, sino es una teofanía del Verbo. Si el Verbo se hizo carne y nace la figura del Teantropos, que es el Dios hombre, que es Jesús de Nazaret, ese Verbo, ese Teantropos, el Dios hombre, que es el Verbo encarnado, está sentado a la diestra del Padre. Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, establecer su reino milenial, y con él pasaremos la eternidad. O sea que la figura de Jehová ya no existe. Ahora, lo mío es demostrar que el ángel de Jehová es una teofanía del Verbo en el Antiguo Testamento. Si puede decir amén, diga amén. Si no, diga ay. Ahora, pasemos al tópico, la encarnación del Verbo. Esto es un misterio que estaba escondido, o puedo decir que era un misterio que estaba escondido. Pero cuando analizamos las Escrituras, el texto sagrado, nos podemos dar cuenta de verdades que para muchos siguen estando escondidas porque no estudian, pero para los que estudian, indagan y conocen y saben la forma de hacerlo, de cómo estudiar, porque conocen las reglas y códigos de interpretación bíblica que presenta la hermenéutica, hacemos un análisis preciso y conciso, detallado, exegéticamente hablando, conseguimos verdades que están reveladas en los textos sagrados y que no son iluminadas. En cuanto a la encarnación del Verbo, según lo escrito en Isaías 6:8, búsquelo y léalo, y Filipenses el capítulo 2, versos 5 al 8, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación en la que se dieron algunos acuerdos. Vamos a analizar los textos. Dice Isaías el capítulo 6, verso 8, aquí hay una ley de dobles referencias. Dios está hablando con Isaías indiscutiblemente, pero hay una ley de doble referencia. Dice, pues, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Observe el plural. Nosotros, ¿de quién me está hablando? Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, reunidos. Entonces respondí yo, ¿quién? El Verbo, heme aquí, envíame a mí. Ese es Isaías 6, 8. Vamos a analizar ahora Filipenses 2, 5, 8. Porque según los escritos de Isaías 6, 8 y Filipenses 2, 5, 8, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación en la que se dieron algunos acuerdos. Vamos a estudiar Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 10, porque vemos que durante esta conversación Jehová Dios puso ciertas condiciones que debía cumplir el Verbo para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Entonces, las aceptaciones de estas condiciones por parte del Verbo está considerada por la alta crítica teológica como una humillación por parte de Dios en el Verbo. En Filipenses se nos dice que el Verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Pero si nosotros analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos análisis a algunos términos,
nos daremos cuenta que en dichos pasajes Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús. Aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal, en el sentido tácito o sobreentendido en la oración se encuentra la figura del verbo. Analicemos el pasaje. Vamos a analizar. Ya sabemos que Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, que es el verbo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero vamos a ver Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 10. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Oiga bien esto. Vamos a analizar este pasaje que acabamos de leer, pero desglosándolo. Primera parte. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo. El Cristo. Esta primera parte: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús el Cristo. Segunda parte: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. En este párrafo se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo toma la decisión de su humillación. La segunda parte del pasaje dice: y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, en este segmento se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática, la unión indisoluble de lo divino con lo humano. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también, ese término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. Es decir, el hecho de que el término también está antes de mencionar a la figura de Cristo indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una aptitud y actitud de humillación como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo, sin incluir a la persona del verbo. O sea, te lo explico mejor. Si el texto dijera: haya pues también en vosotros, quiere decir que el término también es aplicable a nosotros en dándonos una información y dándonos un mandamiento e instándonos a que nosotros hagamos lo que Jesús hizo. Porque también significa hagan lo que Él hizo, porque Jesús también lo hizo. Pero me llama la atención que el término también está después de vosotros y antes de Cristo. Quiere decir que el que escribe nos está diciendo que nosotros debemos hacer exactamente lo que Cristo hizo porque hubo alguien que hizo algo semejante a lo que Cristo hizo. Porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también.
Si dice también, entonces, ¿quién es el otro que lo hizo antes de Jesús? No ponga también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya. Entonces, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces ya es suficiente con el término vosotros, me está diciendo que nosotros hagamos lo que Jesús hizo. Pero el término también no está antes de vosotros. Quiere decir que no solamente nos está diciendo a nosotros que hagamos lo que Jesús hizo, sino nos está diciendo a nosotros que hagamos lo que Jesús hizo, de lo que a alguien antes de Jesús también lo hizo. Porque el término también en similitud, así como alguien lo hizo antes de Cristo, Cristo lo hizo, pues hagan ustedes también. Es lo que dice el texto. Y ese también, ¿quién es? El verbo. Voy a repetirlo para que quede bien claro. El hecho de que el término también está antes de mencionar a la figura de Cristo indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una actitud y actitud de humillación como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo, sin incluir al verbo, sin incluir a la persona del verbo. Inclusive, si no aparece el término también, pues el pasaje no pierde sentido, porque hubiese dicho, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya, aunque no coloquen el término también, pues no lo coloquen. ¿Para qué lo van a colocar? Si no se hace referencia a una tercera persona fuera de Jesús y de la iglesia o del creyente, que es el que se le está pidiendo que se humille como Jesús se humilló, como se humilló el verbo, pues no aparece el término también. Simplemente diga, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si lo hubo en Cristo, que lo hayan ustedes también. Pero el pasaje dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también. ¿Por qué me coloca el término también? Tiene que ver con semejanza a. Así como Jesús lo hizo, porque antes de él lo hizo alguien, que es el verbo, hagan ustedes también, es lo que quiere decir el pasaje. Ahora, el término también viene del griego kai, K-A-I, que indica similitud de actitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término, el cual siendo en forma de Dios, se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación del pasaje, respetando la relación del pensamiento. El pasaje sigue y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje, viene del griego morfe, M-O-R-F-E, morfe, que indica rasgos distintivos especial o característicos de una persona que nadie más puede tener, a excepción de alguien que sea Dios mismo. Además, observemos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la relación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citemos el pasaje. Dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque no era hombre ni era siervo, y estando en la condición de hombre, porque no era hombre. ¿Cómo yo voy a estar en la condición de hombre siendo hombre? Ya soy hombre. Quiere decir que si el texto dice, estando en la condición de siervo, hechos semejantes a los hombres,
dice el texto, y si yo soy hecho semejante a los hombres, quiere decir que no soy hombre. ¿De quién está haciendo referencia? Del verbo. Repito el pasaje, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo porque no era siervo, hechos semejantes a los hombres porque no era semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre porque no era hombre. Si yo soy hombre, ¿cómo es que voy a estar en la condición de hombre? Ya soy un hombre. Entonces aquí dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando del verbo, y tomando en forma de siervo porque no era siervo, hecho semejante, aquí está la transición, a los hombres, aquí está la transición, y estando en la condición de hombre. Entonces, si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, versículo 14 afirma cuando expresa, y aquel verbo se hizo carne. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, que es el Theanthropos, el Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, haciendo referencia al verbo, dice allí, y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Jesús, el Theanthropos, el Dios hombre. No está hablando del verbo. Del verbo habló anteriormente. Por eso repito el pasaje. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Ahí está haciendo referencia al verbo. Y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia hasta la muerte de cruz, por lógico, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Ahora, lo grande que debemos aprender de esto es que si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Es decir, si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús, pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer mientras él estaba con Dios. Este ser, que es Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Vuelvo a repetir. Fíjate, este ser, quien Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Aquí está la manifestación más grande de la humillación del verbo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que eso se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el texto, vino y habitó entre nosotros. Ahora, el otro tópico a tratar es que, maestro, entre otros, ¿en qué consiste la humillación del verbo? Pero eso lo vamos a hablar en nuestro segundo estudio, ¿ok? Era un poquitito más de información. Hay un libro que tengo por Amazon, se llama La Fuerza de la Justicia, donde se dan todos los incidentes en la cruz del Calvario, los explico todo. Lo que es redención, los tipos de redención como agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, los que es remisión, remitir, quitar de para poner en, el misterio del cambio, lo que es el sumo pontífice, y lo que es la propiciación, que es calmar la ira de un Dios ofendido. Y para estos tres incidentes nos llevaron al acto de la regeneración. Eso está en el libro por Amazon. Ponga Doctor Maestro José Briceño y usted pide el libro La Fuerza de la Justicia, y ahí le va a aparecer, se lo van a enviar y se edifica, ¿ok?
Bueno, hasta nuestro próximo estudio. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.